Estamos viviendo un momento profético inimaginable. Cuando vemos el ataque de Trump contra Irán, será este el presagio que nos anuncia el derrame del sello del Apocalipsis 6. La escritura dice que, cuando se abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, Apocalipsis 6 y 12. Hoy, temblores políticos y militares sacuden los cimientos del mundo. Europa está alerta, Oriente Medio arde, y la profecía bíblica cobra vida ante nuestros ojos. Este video te guiará a través de señales visibles y espirituales que apuntan, quizás, al cumplimiento de ese sello. Hablaremos de devastación, de fuerzas desenfrenadas, de reversión en la historia, pero también de esperanza en medio del juicio. Esta es una llamada urgente a entender, a despertar, a orar con discernimiento. En los próximos capítulos, profundizaremos en la escritura, en los antecedentes históricos y bíblicos del sello del Apocalipsis. Hallaremos paralelos inquietantes con lo que sucede hoy y descubriremos una revelación que puede cambiar tu esperanza y tu fe. Si sientes ese ruido interior, ese llamado divino, te invito, escribe en los comentarios la frase, heme aquí, Señor, y une tu voz a esta generación que desea ver cumplir la profecía y clamará, ven, Señor Jesús. Para entender la magnitud profética de los eventos actuales y cómo podrían relacionarse con Apocalipsis 6, debemos comenzar por comprender qué representan los sellos en el libro del Apocalipsis y, en particular, qué se revela en el sexto sello. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos por causa del testimonio de Cristo, recibió visiones celestiales que conforman el libro del Apocalipsis. En el capítulo 5, se nos muestra un rollo sellado con 7 sellos, en la mano del que está sentado en el trono. Este rollo representa los juicios de Dios, los decretos sellados que solo el Cordero, Jesucristo, es digno de abrir. Cuando el Cordero abre cada sello, se desata una manifestación profética. En Apocalipsis 6, se describe la apertura de los primeros 6 sellos. Los 4 primeros liberan a los jinetes, el de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. El quinto muestra el clamor de los mártires bajo el altar, pidiendo justicia. Y luego, el sexto sello. Escucha lo que dice el texto sagrado en Apocalipsis 6, 12-14, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esta descripción es profundamente simbólica, pero también literal en sus efectos, un colapso cósmico, una conmoción geopolítica y espiritual a escala global. El sexto sello marca un punto de no retorno, el umbral previo a la ira final de Dios que se despliega con las trompetas y las copas. Este sello es el principio del fin para las potencias del mundo. En la tradición hebrea, los fenómenos celestes y los terremotos son símbolos de juicio divino. Isaías 1:10 también habla de un oscurecimiento del sol y la luna en el día del juicio. Joel 2:31 añade, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estos pasajes establecen una conexión directa entre señales en los cielos y la manifestación del juicio de Dios sobre las naciones. ¿Y quiénes son los protagonistas del sexto sello? Apocalipsis 6, 15-17 responde, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Puedes imaginar esa escena. No es solo un temblor físico. Es un quebranto del alma, un terror santo que invade a los poderosos de la tierra, quienes antes se creían invencibles. Es la respuesta inevitable a una humanidad que ha desechado la verdad, que ha despreciado la gracia y que ahora enfrenta la justicia del Dios viviente. A lo largo de la historia, los intérpretes bíblicos han debatido si estos sellos representan juicios pasados, presentes o futuros. Pero muchos coinciden en que el sexto sello señala una transición dramática, del testimonio de la iglesia perseguida al inicio del juicio escatológico abierto. Es el preludio del día del Señor, que se repite como eco desde los antiguos profetas hasta las visiones de Juan. Y aún más profundo, en el sexto sello, la humanidad se da cuenta, por primera vez, de la fuente real de su angustia. Ya no es una guerra más, un colapso económico o un conflicto regional. Es la presencia misma del Cordero, Jesucristo glorificado, lo que aterroriza a las naciones. Es su gloria, su santidad, su juicio lo que los hace temblar. No podemos leer este pasaje sin estremecernos. Porque lo que está escrito no es poesía profética vacía. Es un anuncio, una advertencia amorosa, pero firme.
Dios no se queda callado para siempre. La historia no sigue su curso sin intervención. Hay un límite. Y ese límite está cerca. Muchos estudiosos han notado que, antes del sexto sello, los juicios afectan a los hombres, pero no se reconoce la mano de Dios de manera explícita. Es en el sexto sello cuando el velo cae, y todos, desde los poderosos hasta los esclavos, entienden que esto no es obra del azar, ni de la política, ni del clima, sino de la mano soberana del Altísimo. Y entonces, surge la gran pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta no es solo una pregunta retórica. Es una invitación a evaluar nuestra posición espiritual. ¿Estás en Cristo, cubierto por su sangre redentora? ¿O estás todavía confiando en los refugios del mundo, que pronto serán sacudidos? La historia del sexto sello es un llamado a la preparación. No con miedo, sino con santidad. No con ansiedad, sino con discernimiento. Porque el Cordero que abre los sellos no es un juez lejano, sino un Salvador que aún extiende su mano. Pero aquí es donde comienza a inquietarnos el presente. Porque al mirar los acontecimientos de hoy, conflictos entre naciones, fenómenos extremos, señales en los cielos y el creciente clamor espiritual, no podemos evitar preguntarnos, ¿estamos presenciando el principio de esta profecía? ¿Estamos en la antesala del sexto sello? Y si es así, ¿qué significa eso para ti, para tu familia, para tu fe? Pero eso no es todo. Lo que está ocurriendo hoy en la política mundial, especialmente en Oriente Medio, parece ser un eco ensordecedor de lo que Juan vio hace casi 2000 años. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría estremecer aún más tu entendimiento. En enero de 2020, el mundo fue sacudido por una noticia que resonó como un trueno en los pasillos del poder global. Un ataque aéreo ordenado por Donald Trump eliminó a Qasem Soleimani, uno de los líderes militares más poderosos de Irán. Este acto no fue solo una operación militar. Fue una chispa encendida en el corazón del Medio Oriente, un detonante con profundas implicaciones espirituales y proféticas. La pregunta es inevitable, ¿es posible que este evento esté vinculado a los juicios descritos en Apocalipsis 6? ¿Podría ser esta confrontación parte del preludio al sexto sello, o al menos un eco de las señales previas a su apertura? Recordemos que Apocalipsis 6 nos habla de agitación global, de terror colectivo, de fenómenos cósmicos y conmociones políticas. Hoy, vemos ese patrón manifestarse en múltiples dimensiones. Pero hay una constante que se repite: Oriente Medio, y en particular Irán, vuelve a colocarse en el centro del conflicto mundial. Irán, en la profecía bíblica, es mencionado bajo su antiguo nombre, Persia. En Ezequiel 38, se nos habla de una coalición de naciones que vendrá contra Israel en los últimos días. Entre ellas, se menciona específicamente a Persia. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, Ezequiel 38, 5. Esta coalición es liderada por Gog, príncipe de Magog, y se interpreta como una alianza futura de fuerzas hostiles a los propósitos de Dios. La eliminación de Soleimani no fue un hecho aislado. Fue una declaración de guerra velada. Fue el cruce de una línea invisible entre la diplomacia y el caos. Y lo que siguió fue una escalada de tensiones entre potencias globales, Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Irán. El mundo entero contuvo el aliento. ¿Te das cuenta? Los jinetes del Apocalipsis parecen cabalgar ya entre nosotros, el caballo rojo de la guerra, el negro del hambre, el pálido de la muerte, y todo esto en medio de una humanidad que cada vez rechaza más el conocimiento de Dios. A partir de aquel ataque, Irán intensificó su retórica de destrucción contra Israel. Estados Unidos redobló su presencia militar en la región. El mundo islámico se polarizó aún más. Y las naciones comenzaron a alinearse, como piezas de ajedrez en un tablero profético. No es coincidencia. La profecía bíblica no nos da fechas, pero sí patrones. Y cuando los patrones se repiten, debemos abrir los ojos. Jesús mismo dijo: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas, Mateo 12:33. ¿Y qué hemos visto desde entonces? Terremotos geopolíticos, pandemias globales, inestabilidad financiera, un resurgimiento de los llamados a un gobierno mundial, un avance sin precedentes en el control digital, la vigilancia y la centralización del poder. Todo esto bajo la sombra de una creciente amenaza de guerra nuclear. El ataque de Trump a Irán puede no haber desencadenado el sexto sello, pero podría haber sido una sacudida del cielo, una advertencia, una trompeta no escuchada. La Escritura nos enseña que Dios muchas veces habla a través de los eventos del mundo. Y cuando los líderes se alzan en soberbia, cuando las naciones se embriagan de poder, Él permite que los juicios comiencen.
Estás viendo lo que está ocurriendo con los ojos del Espíritu. ¿Estás discerniendo la hora profética en la que vivimos? Hoy, los tratados se rompen, las alianzas cambian de un día para otro, y las amenazas de destrucción se lanzan con una facilidad escalofriante. Se habla de la reactivación del pacto nuclear con Irán, mientras Israel responde con advertencias de acción militar preventiva. El reloj del juicio avanza, y cada tic-tac resuena en el cielo como un clamor por justicia. Pero hay más. En medio de todo esto, el corazón humano parece más endurecido que nunca. Así como en los días de Noé, la gente come, bebe, se casa, y no percibe el peligro. Se ríen de la profecía, desprecian la advertencia, y llaman teoría de conspiración a lo que es simplemente cumplimiento profético. Y mientras tanto, los sellos continúan abriéndose. La visión de Juan se acelera. El mundo se encamina, sin saberlo, hacia el momento en que el cielo se enrolle como un pergamino, y los hombres griten por esconderse de la gloria del Cordero. Este no es el momento para la indiferencia. Este es el momento de velar. Este es el momento de discernir los tiempos. Porque si bien el ataque a Irán fue un evento político, también fue una señal espiritual. Un rugido en la tierra que se reflejó en el cielo. ¿Y tú? Puedes oírlo. Porque hay más. Los patrones proféticos se están repitiendo. Las piezas se están alineando. Y lo que viene podría ser aún más asombroso. En el próximo segmento, exploraremos cómo estas señales se entrelazan con otras profecías bíblicas y cómo apuntan, quizás, a un cumplimiento que está mucho más cerca de lo que imaginamos. Cuando abrimos las Escrituras con ojos espirituales, descubrimos que el Apocalipsis no es un libro de caos sin sentido, sino un mapa profético con una lógica celestial precisa. Y en ese mapa, el sexto sello actúa como un gran parteaguas, el punto en el que la humanidad pasa de advertencias veladas a confrontaciones directas con la realidad espiritual. El sexto sello no es simplemente un evento catastrófico. Es el momento en que el velo entre el cielo y la tierra se rasga. Es la intervención manifiesta del Dios Todopoderoso en la historia humana. No hay lugar para la neutralidad. Todos deben responder. Observa cómo el lenguaje cambia en el texto. Los anteriores sellos describen consecuencias humanas, guerra, hambre, muerte. Pero el sexto sella el cielo mismo. Es como si el universo reaccionara ante la santidad de Dios. Un terremoto global. El sol oscurecido. La luna teñida como sangre. Estrellas cayendo. El cielo enrollándose como un pergamino. Este lenguaje apocalíptico no es exclusivo de Juan. Jesús lo anunció en Mateo 24, 29-30, el sol se oscurecerá, y la luna no hará su resplandor. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Isaías lo anticipó. Joel lo profetizó. Pedro lo predicó en Pentecostés. Y ahora, tú y yo lo estamos viendo desplegarse. No como espectadores. Como generación testigo. El juicio que vemos en el sexto sello tiene una función purificadora. Es el preludio del día grande y terrible del Señor, pero también es una pausa antes del juicio final. Entre el sexto y el séptimo sello, el capítulo 7 de Apocalipsis nos muestra un paréntesis de gracia, los 144.000 sellados y la gran multitud de redimidos. ¿No es eso asombroso? En medio del juicio, hay redención. En medio de la ira, hay misericordia. Dios no ejecuta su justicia sin antes sellar a su pueblo. Él no desata su furor sin antes cubrir a sus siervos con su protección divina. Esto nos habla de un equilibrio divino entre juicio y gracia, entre advertencia y promesa. El mismo que hallamos en la historia del Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, pero el pueblo de Dios fue protegido por la sangre del Cordero en los dinteles. Hoy, el único refugio seguro sigue siendo la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Miremos con atención la pregunta final del sexto sello: ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa no es solo una expresión de desesperación humana. Es una interrogante eterna, y su respuesta también está en las Escrituras. Malaquías 3, 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. La única forma de estar en pie es haber sido purificados por ese fuego. ¿Ser parte de los redimidos? Tener el sello del Espíritu Santo como garantía de salvación. Muchos estudiosos ven en el sexto sello un reflejo de los juicios del día del Señor mencionados por los profetas. Joel, Sofonías, Isaías, todos hablan de un día oscuro, de temor, de estremecimiento. Pero también, un día de restauración para los que temen su nombre. Por eso el Apocalipsis no debe leerse como un libro de terror, sino de esperanza para los fieles.
Porque, aunque describe juicios, también proclama victoria. Aunque revela desastres, también promete redención. Ahora bien, si el ataque de Trump a Irán fue una señal, ¿qué indica? ¿Qué tiempo profético marca? Podríamos estar viviendo el inicio de la gran tribulación, o al menos, su umbral. La escritura es clara, estos tiempos estarían marcados por guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, y temblores en diferentes lugares. Mateo 24, 6-7. ¿Te suena familiar? Estamos viendo todo esto hoy. Pero lo que es más alarmante es el endurecimiento del corazón humano. Tal como en Apocalipsis 9 y 20, donde dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. La humanidad, incluso frente al juicio, se niega a volver a Dios. Ese es el verdadero terror, un corazón que no se quebranta. ¿Y tú? ¿Tu corazón permanece sensible? ¿O te has acostumbrado a las señales? Porque hay esperanza, pero solo para quienes estén despiertos. Hay redención, pero solo para los que oyen el llamado. Dios está hablando, no con voz suave, sino con terremotos, con señales en el cielo, con confrontaciones entre reinos. El sexto sello es un anuncio, he aquí, viene el león de la tribu de Judá. Y aunque el mundo tiemble, los suyos no serán sacudidos. Porque nuestra esperanza no está en gobiernos ni en tratados, sino en aquel que abre los sellos con autoridad divina. Sí, el sexto sello es juicio, pero también es el amanecer de la gloria. Porque después de la noche más oscura, se aproxima el día sin ocaso. La ira del Cordero viene, pero también viene su reino. Un reino eterno, inquebrantable, glorioso. Y antes de avanzar, hay algo que te dejará sin aliento. Un descubrimiento sorprendente, oculto por siglos, que enlaza el sexto sello con un misterio revelado, y que nos confirma que estamos más cerca que nunca del final. En el año 2017, arqueólogos israelíes descubrieron, en una antigua sinagoga en Galilea, un fragmento de mosaico que durante años había pasado desapercibido. A simple vista parecía una escena más de la iconografía judía antigua, pero al examinarlo con detenimiento, los expertos quedaron atónitos. El fragmento mostraba una imagen nunca antes encontrada en una sinagoga del primer siglo, un cielo abierto, estrellas cayendo, montes desplomándose, y una figura central, en forma de cordero glorioso, rodeado de fuego. Que hacía una escena tan parecida al Apocalipsis en una sinagoga judía del siglo I. Lo más sorprendente fue la inscripción parcial en arameo que acompañaba la imagen. Traducida, decía, el día en que la montaña temblará, y el rostro será revelado. Ese fragmento, junto con la simbología de la escena, llevó a algunos expertos, incluyendo a creyentes en Yeshua, a considerar que esa comunidad judía conocía, por revelación o por tradición, aspectos del juicio final que más tarde serían revelados con precisión por el apóstol Juan en el Apocalipsis. Es posible que algunas comunidades de la antigüedad ya intuyeran, o incluso esperaran, ese día de conmoción cósmica. Podría ser que esta escena no fuera solo simbólica, sino profética. Pero hay más. En Qumrán, donde fueron encontrados los famosos manuscritos del Mar Muerto, se halló un texto no canónico, conocido como el Apocalipsis de Abraham, que describe visiones extraordinarias. En uno de sus fragmentos, se lee, y vi el firmamento abrirse como rollo que se enrolla, y fuego descender con voces que clamaban desde lo alto. Y temblaron las montañas y se ocultaron los rostros de los impíos. La similitud con Apocalipsis 6, 12-17 es escalofriante. ¿Cómo podía un texto judío precristiano contener un lenguaje tan similar al de una visión neotestamentaria? Lo que esto sugiere es que la expectativa del juicio cósmico no era ajena al pensamiento hebreo antiguo. Más aún, algunos de esos escritos parecen profetizar lo mismo que Juan reveló siglos después, como si múltiples testigos, en diferentes épocas, estuvieran observando la misma visión, desde diferentes ángulos. Pero lo más impactante de todo es esto: hace apenas unos años, astrónomos cristianos, basados en simulaciones celestes con software astronómico, detectaron que una configuración exacta de oscurecimiento solar y luna roja se produjo en una secuencia impresionante durante los años 2014 a 2015, en coincidencia con fiestas judías, Pascua, tabernáculos, otra vez Pascua y tabernáculos. Las llamadas tetralunares. ¿Sabías que esta misma alineación de eclipses lunares, luna como sangre, solo ha ocurrido en momentos cruciales del pueblo judío? En 1948, cuando se fundó Israel. En 1967, durante la Guerra de los 6 Días. Y luego, en 2014 a 2015. ¿Será una coincidencia que estas señales celestes, con clara resonancia en Apocalipsis 6,
se estén alineando con momentos clave de la historia de Israel y del mundo. Y más aún, ¿no es inquietante que, tras estas señales astronómicas, el mundo haya entrado en una espiral imparable de convulsiones políticas, pandemias globales y conflictos bélicos crecientes? El reloj profético no solo está avanzando, está vibrando. Estas revelaciones arqueológicas y astronómicas, aunque poco difundidas, nos dan otra clave. Dios ha estado dejando huellas a lo largo de la historia. Mensajes, advertencias, símbolos. Y aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, comprenderán el tiempo. Nada de esto es casual. Todo encaja en un patrón divino. El sexto sello no es un mito. Es una realidad inminente. Y la evidencia está por todas partes, en el cielo, en la tierra, en la historia, y ahora, frente a nuestros ojos. Si crees en el poder de la verdad profética y sientes que estas señales hablan a tu espíritu, dale, me gusta, a este video. Ayuda a que más personas despierten y vean lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Porque hay algo más que debes escuchar, y no tiene que ver solo con señales externas. Tiene que ver contigo, con tu corazón, con tu preparación personal para lo que viene. Imagina que el corazón humano es como una puerta de madera antigua. Una que ha resistido los años, los vientos del orgullo, los golpes del pecado y el silencio del abandono. Esa puerta puede parecer cerrada por fuera, fuerte, impenetrable. Pero por dentro, quizás ya está carcomida por el tiempo, agrietada por la indiferencia. Y hoy, esa puerta vuelve a ser tocada. Jesús dijo, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo», Apocalipsis 3:20. Es una imagen tan poderosa como íntima. El Rey de Reyes, el que abre los sellos del juicio, no comienza con condenación, comienza llamando. No derriba la puerta. Llama. La pregunta es, ¿puedes oírlo? Hemos hablado de terremotos, de guerra, de señales en los cielos, de estrellas cayendo y montañas temblando. Pero hay algo más poderoso que todo eso, la voz del Espíritu susurrando a tu alma. En tiempos como estos, es fácil distraerse con el ruido del mundo, con las noticias, con las redes, con el miedo. Pero en medio del estruendo, Dios está hablando. Está llamando a su iglesia a despertar, a sacudirse el letargo espiritual, a mirar más allá de lo terrenal y volver a la santidad. El juicio viene, sí. Pero también viene la gloria. La oscuridad crece, pero se acerca el amanecer. Recuerda la pregunta del sexto sello. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La respuesta no está en la fuerza humana, ni en la preparación material, ni en una ubicación geográfica. Está en la relación. En estar en Cristo. En haber rendido la vida al Cordero antes de que los cielos se abran con fuego. Vivimos en un tiempo donde muchos tienen religiosidad, pero pocos tienen intimidad. Donde se habla mucho de bendición, pero poco de arrepentimiento. Donde se predican promesas, pero se olvida la cruz. El sexto sello nos confronta. Nos pregunta, ¿eres parte de la multitud que huye del rostro del Cordero, o parte de los sellados que lo esperan con gozo? Esta es una hora para velar. No por miedo, sino por amor. Porque los que aman su venida se preparan como la novia que espera al esposo. No se embriagan con el vino de este mundo. No se duermen con las distracciones de Babilonia. Están con la lámpara encendida. Jesús nos dio señales no para asustarnos, sino para alertarnos. Nos habló de estos tiempos para que, cuando llegaran, no nos sorprendieran como ladrón en la noche. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:4, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón». Y añade, «Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día». Tú fuiste llamado a estar despierto, a discernir, a interceder, a vivir como si Cristo viniera esta noche. Y tal vez pienses, pero he fallado. Me he enfriado. Me alejé. Entonces escucha esto, aún hay tiempo. Si estás oyendo este mensaje, es porque el Cordero aún llama. Aún hay gracia. Aún puedes abrir la puerta del corazón y decir, heme aquí, Señor. Porque no se trata solo de entender las profecías. Se trata de responder. Se trata de preparar el alma, de consagrar la vida, de alinearse con el cielo. La higuera ya está floreciendo. Israel está de pie. Las naciones se agitan. El templo espiritual está siendo levantado piedra por piedra. Los cielos murmuran. El espíritu clama. La iglesia verdadera siente el temblor en lo profundo del alma, lo sientes tú también. Tal vez ya no puedes vivir igual.
Tal vez algo en tu espíritu ya no soporta más la tibieza. Tal vez anhelas algo más que religión. Algo real. Algo eterno. Entonces este es tu momento. Levántate. Consagra tu vida. Cierra puertas al pecado. Abre el corazón al espíritu. No vivas como si el sexto sello fuera una historia lejana. Vívelo como una advertencia amorosa. Como un susurro del cielo que dice, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5 y 14. El tiempo es corto. Pero el amor de Dios es eterno. Y hay algo que el enemigo no quiere que sepas, que la puerta aún está abierta. Que la sangre del Cordero aún limpia. Que la cruz sigue siendo suficiente. Que si hoy vuelves al con todo tu corazón, serás hallado firme en el día de su gloria. ¿Está tu lámpara encendida? ¿Está tu alma despierta? Porque lo que viene, es majestuoso. Y pronto, muy pronto, el cielo se abrirá. Y no habrá más tiempo. Por eso, escucha hoy la voz que llama. La voz del Cordero que aún toca la puerta. Cristo viene. Y viene por una iglesia sin mancha. Por una esposa despierta. Por corazones quebrantados, está tu puerta abierta. Las señales están aquí. No son teorías, no son cuentos, no son casualidades. Son ecos del cielo, rugidos proféticos que nos llaman a despertar. El sexto sello no es solo una visión apocalíptica. Es una advertencia, un llamado, una puerta que se está cerrando, y una promesa gloriosa para quienes tienen oídos para oír. Vimos como el ataque a Irán no fue un simple acto geopolítico. Fue una señal. Una pieza más en el tablero del fin. Un movimiento que encajó en el patrón que los profetas dibujaron hace miles de años. Un reflejo de la guerra espiritual que se libra, invisible, sobre las naciones. Examinamos cómo la Escritura conecta cada juicio con una misericordia. Como el sexto sello, aunque lleno de temor para el mundo, es también la antesala de la redención. Porque el mismo Cordero que abre los sellos es el que dio su vida para que tú y yo tengamos esperanza. Vimos descubrimientos que estremecen, inscripciones olvidadas, textos antiguos, señales en el cielo. Todo apunta hacia lo mismo. El tiempo no es infinito. El reloj profético está llegando a su hora final. Y el Rey está a punto de manifestarse con poder y gran gloria. Pero la pregunta sigue latiendo, como tambor eterno, ¿quién podrá sostenerse en pie? Tú puedes. No por tu fuerza. No por tu justicia. Sino por la sangre del Cordero. Por la gracia de aquel que venció en la cruz. Por el poder del Espíritu Santo que te despierta, que te lava, que te llama. Este es el momento de decidir. De volver al primer amor. De soltar las cadenas del pecado, la tibieza, la distracción y correr a los brazos del Padre. Cristo viene. Y no hay tiempo que perder. Comenta ahora, ven, Señor Jesús. Declara con tu propia voz que anhela su regreso. Únete al clamor de la iglesia que vela. Al grito de la esposa que espera. Dale me gusta y comparte este video si sientes que el Espíritu te habló hoy. Tal vez alguien más necesita escuchar esta verdad. Tal vez una vida puede ser despertada por una simple acción tuya. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Porque seguiremos desentrañando las señales, abriendo las escrituras y preparando juntos el camino del Señor. No estás solo. Somos una generación llamada a discernir, a velar, a preparar el camino del Rey. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Cristo viene pronto. Y lo mejor, está por revelarse.